¿Cómo están? Vamos a hablar de nuestro trabajo de investigación que lleva por título Determinantes sociales de la salud y su relación con la desnutrición aguda en población migrante de 0 a 5 años en tránsito en el municipio de Necoclí. Los integrantes de este trabajo somos Erika Juliet Camacho Pinzón, Luisa Fernanda Mejía Valencia y quienes habla Juan Sebastián Valerio Camacho. Nuestra docente tutor es María Marcia Pulido. Siguiente, por favor. Eh, en cuanto a cuáles, nos surgió un interrogante que fue cuáles son los determinantes sociales de la salud que se relacionan con la desnutrición aguda en población migrante de 0 a 5 años en tránsito en el municipio de Necoclí. Los determinantes sociales que nosotros vimos, básicamente lo redondeamos en tres. Uno, el contexto de tránsito migratorio, donde se observó en toda la bibliografía consultada que el 82% de los 530.000 migrantes en Colombia en el año 2003 pasó por Necoclí y Turbo rumbo al Darién. Y el 20% eran niños y niñas. Son datos obtenidos de la plataforma UNICEF en el año 2024. El siguiente determinante es el principales riesgos y carencias, sobre todo durante, pues obviamente, los viajes de la familia en condiciones vulnerables, el acceso limitado a los servicios y alimentos y obviamente pues ser niño de 0 a 5 años son los más afectados. La situación, el siguiente determinante y tercer determinante es la situación de salud infantil migrante, que se fue presentando un aumento de consultas médicas, una presencia de nutrición aguda y con un diagnóstico y tratamiento limitado, dando una importancia del análisis de los servicios de salud. Esas son cifras recolectadas de la Organización Panamericana de la Salud. Siguiente, compañera, por favor. En cuanto a los objetivos, discriminamos los generales y los específicos. El objetivo general de nosotros fue analizar los determinantes sociales de la población migrante en tránsito de 0 a 5 años que viven temporalmente en el municipio de Necoclí, que permean la aparición de la desnutrición aguda en esta población. Y los específicos nombramos cuatro. El primero, revisar la documentación bibliográfica y cuantitativa. Eso fue la data Civigila que recopila la información de la población migrante de 0 a 5 años con desnutrición aguda en el municipio de Necoclí. El segundo objetivo es examinar la información adquirida por medio de la data proveniente de Civigila de los años entre los 2021 y 2024 sobre los casos de nutrición en población migrante mencionada. Tercero, definir los determinantes sociales que influyen en la desnutrición aguda en la población objeto. Y cuarto, explicar pues, los hallazgos encontrados en la revisión bibliográfica sobre los determinantes que conllevan a la nutrición en este grupo etario. Siguiente, por favor. En cuanto a la justificación que nosotros damos para nuestro trabajo, es que la desnutrición aguda infantil es un grave problema de salud pública. El alto flujo migratorio en esta zona pues sobrecarga los servicios de salud específicamente, pues obviamente en Necoclí, para brindar la asistencia sanitaria a esta población. La desnutrición infantil no solo está en manos de la ingesta insuficiente de alimentos, sino de factores determinantes como los económicos, sociales, ambientales y culturales, ya que la causa primordiales son la falta de acceso, alimentación y nutrición. Y la relación de los servicios de salud y de nutrición es evidente para una decisión en salud pública y un enfoque de derechos, aportando pues, resultados que fortalezcan políticas públicas y una atención a la niñez y la población migrante.
Siguiente, por favor. Bueno, nuestro marco teórico se enfoca en los determinantes sociales de nutrición aguda, la migración, las barreras de la salud, la accesibilidad y la niñez. La OMG determina que los determinantes sociales son cada una de las condiciones sociales económicas que influyen en la persona, ya sea en el entorno social, de la vida o de la salud. La desnutrición aguda, como lo dice la UNICEF en el artículo del año 2023, lo describe como una pérdida rápida de peso corporal o una deficiencia grave en la ganancia de peso, talla y trae consecuencias en la salud de los menores. La migración la determina la CEPAL y la UNICEF en el año 2024, año 2020, que fue un fenómeno que afectó la población mundial con un 3,6% y generó dificultades sociales y sanitarias, principalmente en los menores de 5 años. Bueno, la barrera en salud, como lo dice Cruz en el artículo en el año 2024, el- existieron muchas barreras de acceso en la salud que dificultaban que las personas tuviesen, como ya lo dije, acceso a un servicio, a una prestación, una atención digna para poder llegar a diagnosticar alguna problemática, sobre todo en la población migrante. Esa es una de las diferentes barreras que ha afectado a la población, tanto en economía como en salud y como en recursos. La accesibilidad se determina que es un fundamento principal para una atención digna, eh, que toda persona o todo ser humano tiene derecho porque está legislado y está documentado que todos tenemos derecho a una atención digna, a tener acceso a educación, vivienda, entre otros. La UNICEF lo determina como, bueno, los derechos que tienen los niños y eh, que tienen acceso hasta los 18 años priorizados en el desarrollo físico, mental, humano, y que ellos tienen derecho a la libre expresión como todo ser humano, pero que está basado principalmente en la niñez como una población importante y principal. Siguiente, por favor. Bueno, el marco metodológico que usamos en nuestro trabajo fue un enfoque mixto descriptivo con un diseño correlacional. La población base fueron niños migrantes de 0 a 5 años en tránsito en ECOCLIP y los criterios de inclusión para este estudio fueron niños migrantes de 0 a 5 años de edad, niños migrantes que están en tránsito por NECOCLI del año 2021 al 2024, población de 0 a 5 años que están con diagnóstico de nutrición en el municipio de Necoclí. Se realizó una revisión bibliográfica y una validez convergente para el diseño de esta metodología. Siguiente, por favor. Para este marco teórico se usaron varias herramientas como el flujograma de Prisma, que más adelante hablamos más detalladamente de este flujograma, la matriz de recolección de bibliografía, que fue donde hicimos la búsqueda de toda la recolección bibliográfica, se plasmó en esta matriz. Se usó el análisis de datos cuantitativos con la plataforma Huawei y donde fueron clasificados, donde se hicieron las datas estadísticas y los cuadros como tal del estudio. Y se hizo una clasificación específica de documentos bibliográficos que se plasmó en el cuadro que se evidencia y de la cual de los 139 recolección que se realizaron, se clasificaron en 50 estudios bibliográficos estudiados. Siguiente.
¿Me escuchan, compañeros? Sí, ok. Sí. No se ve de la presentación, de pronto hay un error ahí de la Tuve que plataforma. poder activar mi micrófono. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los resultados de la investigación. Como mencionaba la compañera Erika, se realizó una recolección de la información, ¿cierto? A través de esta matriz de antecedentes bibliográficos en la cual se reunieron 139 documentos y entre esas se incluyen también el adjunte de las 4 bases de datos de Sigivila que analizamos más adelante. Después, cuando realizamos una revisión bibliográfica y seleccionamos los documentos, clasificamos 50 documentos diferentes para hacer la síntesis de los resultados de la investigación por medio del cuadro de clasificación de documentos bibliográficos, que es de autoría propia. Luego de esto, es importante aclarar que todo este proceso de selección, de revisión, de lectura, se llevó a cabo por medio del flujograma de Prisma que lo estamos mostrando en este momento, en el que primero hicimos la identificación, luego verificamos si había artículos con duplicidad, elegimos 50 artículos, excluimos 89 artículos, pero incluimos específicamente 36 documentos para los resultados como tal. Entonces, cuando nosotros realizamos este cuadro de clasificación, nos dimos cuenta que encontramos 8 tipos diferentes de determinantes sociales de la salud, en el cual encontramos pobreza, ingresos económicos, inseguridad alimentaria, condiciones de vivienda, acceso a servicios básicos, nivel educativo de los cuidadores, acceso ilimitado a los servicios de salud, situación migratoria y condiciones del tránsito, desigualdad social y discriminación, violencia y desintegración familiar. Es muy importante resaltar que aparte de que nosotros estamos haciendo este análisis cualitativo, en paralelo estamos haciendo un análisis cuantitativo. Aquí tenemos como, por ejemplo, adjuntamos una base de datos que es del Civigila del año 2021, en el que podemos evidenciar cómo se realizó la notificación de los casos de niños con desnutrición migrantes y los de Colombia, ¿sí? Asimismo se observa la data del año 2023, 22 y 24. Utilizamos, como mencionó la compañera Erika anteriormente, utilizamos Jamovi, que es un software gratuito que encontramos en Internet, que nos permite analizar información rápidamente para poder hacer gráficas y dar una mejor visualización. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, esta dispersión, ¿sí? Estos casos que esta gráfica es de dispersación, en el que vemos que en el 2021 hubo solamente 3 casos de extranjeros que eran de Chile, mientras que en Colombia había una notificación de 12 casos, en comparación, por ejemplo, en el año 2023, que encontramos un caso de un migrante venezolano reportado y los demás, que eran 44 casos colombianos, y encontramos, por ejemplo, en el año 2024, 45 casos reportados, mientras que había uno solo de Venezuela. Entonces, podemos darnos cuenta que hubo una baja notificación de casos de menores migrantes extranjeros en comparación de los nacionales. Por otro lado, después de hacer ese análisis de esos 8 determinantes sociales y de las datas de Civigila, utilizamos el método del análisis de convergencia, que consiste en que primero se realiza el análisis de cada componente y luego se utiliza un mecanismo para hacer la relación de ese resultado. Entonces, utilizamos esta tabla de convergencia en el que podemos mirar que, por ejemplo, podemos hacer un análisis. En el año 2021 fueron 3 casos chilenos reportados de niños con desnutrición, mientras que los colombianos fueron 12. Y encontramos que las edades de estos niños fueron 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos observar en el año 2024 la misma información, ¿verdad? Que observamos anteriormente en la gráfica. ¿Qué notamos? Que las nacionalidades que se reportaron
en los casos extranjeros fueron Ecuador, Chile y Venezuela, que hay un bajo hallazgo de reporte de casos extranjeros en comparación de los nacionales. Hay unas edades predominantes que es 1, 2 y 3 años y predomina el sexo masculino de los niños que tienen desnutrición. Este es el cuadro de convergencia que les estaba contando. Por ejemplo, pobreza e ingresos insuficientes. Es evidente que sí existe este determinante y sí influye en la desnutrición, ya que los niños, si la familia de los niños tuvieran los recursos necesarios, pues los niños tuvieran una adecuada alimentación. Y eso se refleja con que existen casos de desnutrición de niños migrantes que han transitado por Necoclí. Encontramos el acceso a la salud, que la bibliografía nos dice que no hay, que hay barreras administrativas, hay desinformación. Galeano, Rodríguez y López nos recalcan esto. Podemos encontrar que esto se evidencia, este acceso a la salud es afectado, ya que no hay casos suficientes notificados de los niños migrantes, y eso es porque no dura mucho tiempo en el territorio y no llegan a ser atendidos todo el tiempo necesario en el hospital. O, por ejemplo, tenemos la desigualdad y discriminación, el caso pues, de los subregistros de las notificaciones, lo que significa que hay un tipo de discriminación, hay barreras lingüísticas, hay desconfianza institucional por parte de los mismos migrantes, hay violencia y desintegración familiar, ¿cierto? Eso nos recalca Flores de Andrade. Y eso se puede notar en que los niños son más vulnerables a tener desnutrición debido a toda la problemática familiar que presentan los migrantes. Y tenemos inseguridad alimentaria, que vemos que los niños más pequeños son los afectados por este problema. Y vemos que esto es porque Parra Pinzón, por ejemplo, nos presenta de que hay irregularidades por la pobreza y la migración, y por eso los niños no consumen todos los alimentos al día. Entonces encontramos que sí hay una integración en la información cualitativa y cuantitativa, ¿cierto? Sí tienen coherencia, sí tienen relación. Son muy pocos los casos notificados en Civigila, que es el sistema de reporte nacional. Eso contrasta la xenofobia, la discriminación que se refleja en la bibliografía. Es mucha la diferencia entre los casos colombianos y de migrantes. La bibliografía demuestra que hay mucha vulnerabilidad en esta población. También encontramos en las conclusiones que la pobreza, la inseguridad alimentaria, todas estas condiciones confirman la pertinencia del enfoque del estudio, ¿sí? Los datos de Civigila muestran pocos casos de desnutrición en migrantes, y la literatura sugiere un subregistro debido a la corta distancia. Perdón. Los factores con mayor impacto sobre la nutrición infantil migrante. Los Bueno, mientras factores se con... recupera, tranquila compañera, mientras se recupera, seguimos hablando que los factores con mayor impacto sobre la nutrición infantil migrante son la inseguridad alimentaria, la pobreza extrema, la mala vivienda y el difícil acceso al sistema de salud, que juntos generan una alta vulnerabilidad. La comparación entre estos datos, tanto cuantitativo como cualitativo, muestra que los determinantes sociales explican los pocos casos reportados, evidenciando que la desnutrición resulta de inequidades acumuladas y validando, pues obviamente, un enfoque de métodos totalmente mixtos. Ese estudio pues, se basa en datos secundarios, ¿sí? Y documentados, sin entrevista ni seguimiento clínico, lo que limita la profundidad, pues obviamente, de nuestro análisis. Además, el subregistro, afectando la interpretación de la situación real. Aún así, pues ese estudio pues, ofrece un análisis, ya que muestra que los determinantes sociales están obviamente afectando
y obviamente generando un mayor número de nutrición pues, en este grupo etario de la población en tránsito de NECOCLI. Entonces, muy bien. Podríamos, podríamos ahí, Erika, podríamos ahí a la compañera. Bueno, ya Nos como estamos para, viendo, nos estamos viendo. Gracias, tranquila, no, Luisa, que no, ya para finalizar, pues vieron las referencias bibliográficas que ya se presentan al final del trabajo. Ese es todo nuestro estudio que realizamos de la población migrante desde el año 2021 al 2024.